siguiente paso vamos a determinar las reacciones del marco. Esto es 2 reacciones por cada uno de los elementos que forman la estructura. 2 para las columnas y 2 para la viga. Para determinar las reacciones es necesario considerar los momentos de continuidad en cada uno de los nodos de la estructura. Por ejemplo, en la columna de A a B vamos a considerar el momento en la base de la columna igual a menos 0.84 toneladas metro. En la parte superior de la columna vamos a aplicar un momento de continuidad de menos 1.87 toneladas metro. Se pueden calcular de 2 formas las reacciones. La primera es utilizando una fórmula en donde se suman los momentos con su signo y se divide entre la longitud de la columna en este caso. La otra situación se refiere a la aplicación de la ecuación de la estática por suma algebraica de momentos de las fuerzas. Es más rápido si se determina sumando los momentos menos 1.87 toneladas metro menos 0.84 toneladas metro y se divide entre la altura de la columna, que en este caso son 3 metros, dando como resultado un valor igual a 0.90 toneladas. ¿Cómo indicar las reacciones? Bueno, aquí sí sería importante fijarse en el signo de los momentos, ya que los dos son negativos. Para equilibrarlos es necesario aplicar un momento de la suma de los dos, pero de sentido contrario, es decir, aplicar un momento a través de lo que llamamos un par de fuerzas. Ese par de fuerzas se va a ubicar en los nodos A y B de la columna. Entonces, si los momentos generan un giro negativo o un momento flexionante negativo, tendríamos que aplicar un par de fuerzas en sentido contrario, es decir, en el nodo A, una fuerza o reacción que sale del nodo A hacia la derecha, y en el nodo B, una fuerza o reacción que se dirige en sentido contrario. Esto determina la posición y la magnitud de cada una de las reacciones. Esta sería de 0.90 toneladas y la de arriba también. Muy bien, las reacciones de la viga se van a determinar nuevamente aislando la viga, apoyándola en sus ambos extremos y aplicando las cargas respectivas. La carga uniforme repartida de W igual a 2 toneladas cada metro, además de elementos mecánicos igual a los momentos 1.87 toneladas metro en el extremo, en el punto B. En el extremo C se aplica el momento de continuidad del lado derecho de menos 1.87 toneladas metro. Se van a determinar las reacciones en B, reacción de B hacia C, y la reacción en el extremo C, reacción de C hacia B, para el claro de 6 metros. Entonces, utilizando la ecuación de la estática, a través de suma algebraica de los momentos de las fuerzas en el nodo B, colocamos los momentos primero 1.87 toneladas metro menos 1.87 toneladas metro del lado derecho, el valor de la carga, que es W, igual a 2 toneladas por metro lineal por 6 metros, sería una resultante de 12 toneladas. Entonces vamos a colocar el momento de 12 menos 12 toneladas por su distancia al eje de momentos, que es el punto B, y más el momento de la reacción CB más RC
CB por su distancia entre la línea de acción de la reacción y el eje de momentos del punto B, que son 6 metros, igual a 0. Se eliminan ambos momentos y se despeja la incógnita. La reacción de C a B es igual a menos 12 por 3 entre 6 igual a 6 toneladas. Para determinar la reacción del lado izquierdo de B a C, con la ecuación de las fuerzas en Y, suma algebraica de fuerzas verticales, obtenemos la otra reacción, menos 12 toneladas, que es la carga repartida como resultante, más la reacción calculada, que es igual a RCB, y por último más la reacción RBAC, más R de BAC igual a 0. Se despeja la incógnita, quedando la reacción BC igual a 6 toneladas. Con esto terminamos las reacciones de la viga. En el caso de la columna de C hacia D, aplicamos el mismo criterio que para la columna de B hacia A. Nuevamente, aislamos la columna, aplicamos los momentos respectivos de 1.87 toneladas metro. En la base de la columna de D hacia C, el otro momento de 0.84 toneladas metro. Para equilibrar ambos momentos, ahora es necesario aplicar un par de fuerzas de sentido contrario. En el nodo C se aplicaría una reacción hacia la derecha, en el nodo D una reacción hacia la izquierda. La magnitud de las dos reacciones se obtiene mediante la ecuación de la primera columna. Entonces vamos a sumar ambos momentos, 1.87 toneladas metro más 0.84 toneladas metro, y la vamos a dividir el resultado entre la altura de la columna, que es 3 metros, dando por resultado 0.90 toneladas para cada una de las reacciones. Entonces es recomendable colocar los resultados en la gráfica que tenemos del lado izquierdo. En el nodo A colocaríamos la reacción de 0.90 saliendo del nodo A. En la parte superior tenemos la reacción en sentido contrario de la misma magnitud, de 0.90. En lo que respecta a la viga, así como calculamos RCB y RBC, indicamos su sentido de abajo hacia arriba de 6 toneladas en los dos casos, en los extremos B y C. En la columna de C hacia D aplicamos el par de fuerzas calculado en esta sección, igual a 0.9 con una reacción hacia la derecha, y en el nodo D, de D hacia la izquierda, igual a 0.90 toneladas. Con estos datos podemos pasar a trazar las gráficas. Muy bien, vamos con las gráficas de fuerza cortante y momento flexionante. Para trazar las gráficas es importante alinear los marcos para su respectiva gráfica, una a continuación de la otra. En la parte superior vamos a trazar la gráfica de fuerza cortante y en la parte inferior la gráfica de los momentos flexionantes. Para iniciar el trazo de la gráfica, lo primero que tenemos que ubicar son los signos. Vamos a considerar para la viga, en el caso de cortante, positivo en la parte superior, negativo en la parte inferior. Para las columnas, positivo la fuerza cortante en la parte izquierda, negativo la fuerza cortante del lado adentro del marco. Del otro lado, igual en la parte exterior, positivo para la columna de C hacia D y negativo en la parte interior.
Una vez localizados los signos, vamos a iniciar el trazo de la gráfica en el primer nodo, que es el nodo A, de izquierda a derecha, siguiendo el sentido de las manecillas del reloj. Iniciamos en el nodo A con el primer valor, que es el de la reacción de RA hacia RB. A escala determinada, no necesariamente a la escala de las distancias del marco, podemos colocar el primer valor, que es 0.90 toneladas. Sale del nodo A hacia la derecha, ese es su sentido, con la magnitud. Entre el punto A y el punto B, al no existir algún tipo de carga, se conserva en la misma magnitud desde el nodo A hacia arriba hasta llegar al nodo B. Y en ese punto aplicar la reacción de B hacia A, que es de sentido contrario, de acuerdo a lo que establecimos. En el caso de la viga, vamos a determinar el primer punto de fuerza cortante es en el nodo B, con el valor de 6 toneladas, que es la reacción. Entonces, a una escala determinada, vamos a dibujar una línea que indique la fuerza cortante en el extremo B. Después vamos a restar o vamos a tomar en cuenta la carga repartida de la viga, es decir, 2 toneladas por metro lineal. En 6 metros restaría menos 12 toneladas, es decir, W por la longitud, que es 6 metros, nos daría menos 12 toneladas, más 6 toneladas en el extremo izquierdo, que daría un valor de cortante igual a menos 6 toneladas en el extremo derecho. Por ser una carga uniforme repartida, la gráfica de cortante es una pendiente que va de más 6 y llega a menos 6 toneladas. En la columna del lado derecho, en el nodo C, aplicamos la reacción de C hacia B. La reacción de C hacia B es una fuerza que va hacia la derecha con un valor de 0.90 toneladas y se mantiene constante hasta llegar al nodo D con el mismo valor. 0.90 toneladas menos la reacción de D a C nos cierra el diagrama en el punto D. Entonces tenemos en total 4 áreas: el área 1, que es negativa, el área 2, que es positiva, el área 3, que es negativa, y el área 4, que queda ubicada en el signo positivo. Antes de trazar la gráfica de momentos, primero será necesario obtener las áreas. Entonces tenemos el área 1, se determina multiplicando la base del rectángulo por la altura del rectángulo, es decir, 0.9 por 3 es igual a 2.7 toneladas metro, con signo negativo. El área 2, para determinar el área 2, necesitamos conocer la base del triángulo. La base del triángulo vamos a llamarle distancia x1, la podemos indicar en este esquema, le vamos a llamar x1. La distancia x1 se va a determinar con la fórmula siguiente: se va a dividir la fuerza cortante, que es 6 toneladas, entre la carga W, que es igual a 2 toneladas por cada metro. Es decir, nos determina una distancia igual a 3 metros. Lo mismo para la distancia x2. La distancia x2 aplica la misma fórmula o puede calcularse mediante la diferencia de la longitud, que es 6 metros, menos la distancia x1, que es igual a 3 metros, dándonos 3 metros como resultado. Muy bien, teniendo esas distancias,
ya podemos trabajar con el área 2. El área 2 va a ser igual a la base del triángulo, que es x1, igual a 3 metros, por la altura del triángulo, en este caso 6 toneladas, y lo vamos a dividir entre 2, dándonos un total de 9 toneladas metro. Asimismo, el área 3, negativa, la vamos a calcular con la misma fórmula del triángulo, del área del triángulo, que es la base 3 metros por la altura menos 6 toneladas. Vamos a quitarle el signo para que no se duplique y lo vamos a dividir entre 2. Entonces, dándonos un total de menos 9 toneladas metro. Y por último, el área 4, que es igual al área 1, nos determina el área base por altura, igual a 2.7 toneladas metro. Listo, con estas áreas y con los resultados de los momentos de continuidad podemos trazar nuestra gráfica de momentos. Antes de iniciar la gráfica de momentos del marco rígido, primero vamos a ubicar los signos para los momentos flexionantes. Consideremos que los momentos flexionantes de la viga estén por arriba de 0 hacia el negativo y los momentos flexionantes positivos de 0, vamos a marcar el 0, hacia abajo como positivos. Para las columnas, de la misma manera, ubicamos los signos del lado izquierdo para la columna de A hacia B con signo negativo, hacia dentro del marco, a la derecha de la columna, con signo positivo. Lo mismo para la columna del nodo C hacia el nodo D. Hacia afuera, marcaremos los momentos flexionantes negativos, hacia dentro de la estructura quedarán indicados los momentos flexionantes positivos. Una vez establecidos los signos de la gráfica, iniciaremos la gráfica con el primer momento flexionante que tomaríamos de la tabla de distribución de momentos. Iniciamos con el primer momento con un valor de menos 0.84, nada más que positivo, por la convención de los signos. A una escala determinada, a partir del nodo A hacia la derecha, ubicamos ese valor. A 0.84 toneladas metro, vamos a restar el área de la fuerza cortante en la gráfica de la columna. Esto es menos 2.7 toneladas metro, teniendo un valor igual a menos 1.86 toneladas metro en la parte superior de la columna, es decir, del nodo B hacia la izquierda. Con esos dos datos trazamos la gráfica de momento flexionante para la columna. En el caso de la columna o de ambas columnas, la recta se indica a partir de 0.84 a menos 1.86. Listo. Para la viga, iniciamos la gráfica en el extremo del nodo B, es decir, a la izquierda del marco, iniciándonos en 0 con el mismo valor de menos 1.86 por ser común a la columna, es decir, la viga y la columna se unen en el mismo nodo. A este valor de menos 1.86 toneladas metro, ahora se le sumaría el área de cortante de la viga, que es el área 2. El área 2 es igual a 9 toneladas metro menos 1.86 toneladas metro. En donde termine el área 2, bajamos la referencia y marcamos a partir de la línea 0 hacia abajo un valor de 7.14 toneladas metro. A partir de este momento flexionante correspondería el área 3. Vamos a
sumarla algebraicamente con su signo negativo. El área 3 es menos 9 toneladas metro más 7.14 toneladas metro y nos llevaría a determinar un momento de menos 1.86 toneladas metro. La gráfica de la viga, a diferencia de la columna, se traza mediante una parábola o una curva uniendo menos 1.86 con el valor de 7.14 y ahora de regreso hacia menos 1.86, de tal manera que tendríamos un momento máximo de 7.14 toneladas metro como momento flexionante máximo positivo. Terminando la gráfica de momentos flexionantes de la viga, ahora vamos con la gráfica de la columna del nodo C hacia el nodo D. Iniciamos de 0 hacia menos 1.86, que es el que corresponde al momento en el extremo de la columna, igual al momento en el extremo derecho de la viga. Igualmente que en la columna anterior, de A hacia B, vamos a sumar o a restar el área de cortante. Esto es el área 4 con un valor de 2.7 toneladas metro. Menos 1.86 toneladas metro más 2.7, pasaríamos al momento flexionante positivo a la izquierda de la columna, de acuerdo al signo que marcamos. Iniciamos en el nodo D hacia la izquierda, marcando un valor de 0.84 toneladas metro. Finalmente, lo único que tenemos que trazar es una recta entre esos dos puntos, y es lo que correspondería a la gráfica de momentos flexionantes de la columna del nodo C al nodo D. De esta manera hemos obtenido la gráfica completa tanto de la fuerza cortante como el momento flexionante del